La Guerra Civil Española fue un conflicto que tuvo lugar en España entre 1936 y 1939. Fue un evento significativo en la historia española y tuvo un impacto político, social y cultural de gran alcance. La guerra comenzó con un levantamiento militar contra el gobierno republicano democrático, encabezado por el general Francisco Franco y apoyado por grupos conservadores y fascistas. Los rebeldes, conocidos como nacionalistas, tenían como objetivo derrocar al gobierno electo y establecer una dictadura. La guerra se libró entre los nacionalistas y los republicanos, que estaban compuestos por una amplia coalición de grupos liberales y de izquierda. La guerra vio tácticas brutales empleadas por ambas facciones, incluidas campañas de bombardeos aéreos y la ejecución de opositores políticos. Finalmente, los nacionalistas salieron victoriosos en 1939 y el general Franco se convirtió en el dictador de España. Su régimen duró hasta su muerte en 1975. Este escandaloso periodo de la historia contó con numerosas violaciones a los derechos humanos y hasta el día de hoy se siguen vulnerando los derechos de los ciudadanos como consecuencia. Por otro lado, este periodo también fue caracterizado por un doloroso matiz de violencia de género. 11.114.266 personas desaparecieron entre julio de 1936 y diciembre de 1951, de acuerdo al investigado por el juez Baltasar Garzón en 2008. Esto por sí solo ya indica un gravísimo desprecio por los derechos humanos de las víctimas, pues se les arrebataron derechos como los derechos a la vida, a la libertad y a la seguridad. Estas desapariciones forzadas perpetradas por el gobierno de Franco contra la población civil de forma sistemática son considerados crímenes de lesa humanidad, por lo que son imperdonables y no prescriben según los principios de Nuremberg. Consecuentemente, y trayendo la problemática al presente, es responsabilidad del Estado español contemporáneo buscar que se haga justicia de acuerdo a la ley en lo referente a estas desapariciones. Y de incumplir con su cometido, el Estado está vulnerando los derechos humanos de las víctimas y sus familiares. Al día de hoy, miles de españoles siguen sin conocer el paradero de sus ancestros, que fueron desaparecidos durante el conflicto y después durante la dictadura, al igual que siguen sin conocer cuál fue la maquinaria que permitió este pisoteo de derechos humanos. De acuerdo a la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del 16 de julio de 2009 en el caso Karimov contra Rusia, la ausencia de búsqueda oficial de los desaparecidos supone un trato cruel e inhumano. Por tanto, se puede entender a los familiares que han quedado hasta el día de hoy sin respuesta como víctimas de tortura perpetrada por el Estado español. Trágicamente, las desapariciones forzadas no fueron el único crimen de este régimen, sino que todo lo contrario. De acuerdo a Amnistía Internacional, también se cometieron torturas, ejecuciones extrajudiciales, ataques contra la población civil, persecución política, religiosa y racial, encarcelamientos arbitrarios, trabajos forzados, y todo esto rompiendo derechos humanos como los de libertad de congregarse en grupos políticos, libertad de culto y al no sometimiento al trabajo forzado. En cuanto a la segunda cuestión de análisis de este ensayo, María de los Llanos Pérez Gómez, con el objetivo de situar a las mujeres como sujetos históricos y promover el género como categoría de análisis, estudió este matiz en su libro Mujeres, Género y Violencia en la Guerra Civil y la Dictadura de Franco. Ella expone que existió represión sexuada y a leyes como la de responsabilidades políticas que afectaron de forma diferenciada a hombres y mujeres, así como un sistema tutelar y protección de menores con prácticas claramente violentas para la población femenina. Igualmente, el historiador Julio Prada ha investigado sobre las mujeres rapadas a raíz de la vía pública, recabando testimonios de las víctimas. En este último fenómeno en particular hubo cierta complicidad social con los perpetradores por parte de la población. Por otro lado, de acuerdo a la tesis propuesta por Montjoy respecto a las violaciones a las que sufrieron las mujeres civiles en el mismo contexto, calificó los cuerpos femeninos como campos de batalla y las violaciones en general como armas de guerra utilizadas por los sublevados en la guerra civil. Estos crímenes se cometieron sin tener una directriz u orden clara por parte de los generales falangistas, sino que perpetradores de esta violencia parecían no necesitar órdenes, ni ánimos, ni justificaciones por radio para cometer sus crímenes sexuales. Es por esto que se entiende estos actos como expresiones de violencia cultural y estructural, que existían antes de la guerra y el régimen simplemente sirvió de una plataforma de empoderamiento que les permitió a los violentadores actuar sin nada que temer. Finalmente, el investigador Peter Anderson explica que la violencia que la dictadura ejerció sobre las mujeres, a las que encarceló e incluso ejecutó de forma legal y extrajudicial, provocó que sus hijos quedaran desamparados o en manos de familiares que no podían atenderlos por la situación de pobreza en la que vivían. Es de esta forma que el Estado franquista ejerció violencia hacia las mujeres a través de sus hijos, a quienes arrebataba de las manos de sus madres, lo que hoy se está tipificando legalmente en nuestro país como violencia vicaria. Las mujeres, al adquirir el papel social de ser las principales cuidadoras de los hijos, son principalmente vulnerables a este tipo de mecanismos violentos. Estas son mis referencias. Gracias.